para todos, un gusto saludarles en este nuevo encuentro síncrono. Damos inicio a la segunda unidad, que son las consideraciones generales de la evaluación. Metodología de la evaluación. El encuentro pasado iniciamos abordando lo que era la evaluación y lo que era la evaluación educativa. En este caso, pues, mencionaba de que nosotros, los seres humanos, pues, evaluamos de manera muy cotidiana, desde que nos levantamos, siempre, pues, estamos en una constante evaluación de todas las acciones que nosotros llevamos a cabo y lo que vivimos. En la educación, pues la evaluación no escapa de las manos, ya que se encuentra involucrada en la praxis educativa. En este caso, pues la evaluación se considera como la emisión de un juicio de valor. Aquí, en la evaluación educativa, pues sencillamente lo que hacemos es emitir un juicio de valor en relación a ese proceso de tanto de enseñanza como el proceso de aprendizaje, en donde el estudiante pues va demostrando el aprendizaje que va obteniendo y nosotros en nuestra praxis docente pues vamos evaluando. Bienvenida, Luz Estela. Bien, entonces tenemos la metodología de la evaluación. Dentro de la metodología de la evaluación tenemos algunas fases. La primera, la fase 1, la planificación y organización del proceso. Cuando nosotros, chicos, llevamos a cabo lo que es un proceso educativo, bien, nosotros seguimos ciertas fases para nosotros poder llegar a la evaluación y por eso la didáctica y la evaluación van de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos en nuestros procesos diarios, cotidianos, ciertas fases en las cuales hacemos uso de estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje. Entonces, si nos centramos en lo que es la metodología de la evaluación, tenemos la primera fase que es la planificación y organización del proceso. Aquí, en esta fase, primeramente, nosotros planificamos y nos apoyamos de lo que es el currículum. ¿Para qué? Para poder seguir lineamientos que nuestro sistema educativo pues nos requiere y nos demanda. Aquí entonces nosotros planificamos y organizamos el proceso, todo el proceso educativo, bien, a través no solo de elementos conceptuales, sino también de elementos procedimentales, en los cuales involucramos estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje y ponemos en práctica lo que son estrategias didácticas. ¿Para qué? Para llegar a los estudiantes de una mejor manera. Luego tenemos la fase 2, que tenemos el seguimiento y la evaluación del impacto de las estrategias. Aquí, en la primera, nosotros planificamos esas estrategias. En esta segunda, nosotros vamos a hacer seguimiento e impacto y vamos a darnos cuenta del impacto que tienen estas estrategias. ¿Por qué? También lo mencionaba la clase anterior, en la cual pues les manifestaba lo siguiente. Nosotros podemos tener un curso. En ese curso nosotros vamos a tener estudiantes que pueden ser auditivos, que pueden ser kinestésicos, que pueden ser visuales. Bien, aquí vamos a tener estudiantes que sencillamente cada uno es un ser individual que tiene habilidades propias. Si nosotros llegamos a englobar esas habilidades que tienen estos estudiantes, pues podemos darnos cuenta a través de la evaluación diagnóstica de cuáles son esas habilidades que poseen los chicos. Entonces vamos a decir, tengo estos estudiantes, este grupo de estudiantes que es más auditivo, este que es más visual, este que es más kinestésico, y eso me va a llevar a mí a poder, en la fase 1 de la planificación, en la organización del proceso, yo poder decidir cuáles son las estrategias más idóneas para ese grupo de estudiantes. Aquí entonces en la fase 2 yo le hago seguimiento a esas estrategias de manera que yo me dé cuenta y pueda también hacer una evaluación del tipo de estrategias que yo estoy utilizando. ¿De qué manera? Aquí yo digo, tuve éxito en la aplicación de esta estrategia. Pero si por el contrario me doy cuenta
que los estudiantes siguen presentando debilidad en ese tipo de estrategias, pues yo debo reorientar la estrategia, cambiar de estrategia y darme cuenta también haciendo una evaluación propia de si esa estrategia surtió efecto o no. Y aquí yo voy a ver el impacto, si el impacto es positivo o el impacto es negativo. Si es negativo es porque no fue fructífero, no fue productiva esa estrategia para los estudiantes. La fase 3 tenemos la propuesta de mejora del proceso de formativo. ¿Qué sucede aquí? Que siempre debemos mejorar. Puedo tener un impacto sumamente positivo, pero nunca vamos a tener que el 100% de los estudiantes va a hacer a la perfección una actividad. Por ejemplo, que yo aplique una estrategia didáctica y todos, el 100% de los estudiantes me llegue a realizar de manera sobresaliente la actividad. Entonces aquí podemos hacer un proceso de mejora de la actividad y de la estrategia. Entonces aquí nosotros vamos canalizando y siempre en busca de la mejora. Luego tenemos, bien Luz Estela, no me escuchas muy bien. Si quieres te desconectas y te vuelves a conectar para ver si así me oyes mejor. Aquí también está lloviendo bastante fuerte y pues tal vez la señal y el internet pues no nos contribuyen mucho bien, pero si quieres luz, te desconectas y vuelves a conectar a ver cómo te va. Bien, luego tenemos el proceso de la metaevaluación. Aquí en la metaevaluación nosotros podemos, digamos de alguna manera, darnos cuenta de todo este proceso cognitivo que lleva el estudiante para el cumplimiento de ciertas actividades. Y este proceso cognitivo me va a canalizar a mí el proceso de aprendizaje del estudiante. Luego llevamos a la socialización de los resultados. Luz Estela, ¿ahora sí me escuchas mejor? Sí, doctora, ahora sí. Vale, muchísimas gracias. Ok, tenemos entonces la socialización de los resultados. Esta socialización de los resultados es hacer precisamente ese estudio de ver cuál fue el impacto general que tuvo ese proceso, tanto de planificación, de organización, de seguimiento de las estrategias, del impacto que éstas tuvieron, de cómo a través de la metaevaluación el estudiante logra, a través de su proceso cognitivo, entender si su aprendizaje fue fructífero y socializar los resultados. Por último, tenemos el seguimiento de la evaluación y el impacto de las actividades. ¿Por qué volvemos aquí otra vez a tener la misma, del seguimiento de la evaluación y el impacto de las estrategias? ¿Por qué? Porque aquí, ya para yo poder terminar ese ciclo, yo me doy cuenta si el impacto de las estrategias, luego de la mejora del proceso, de todo este proceso que lleva al estudiante a un resultado final, pues me doy cuenta de que si esa estrategia durante todo el proceso fue fructífera, pues la puedo volver a utilizar y adaptar a otro tipo de actividad. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, señor. Muy bien. Entonces, continuamos. No, profe, no hay preguntas. ¿Para qué evaluar? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es tan importante evaluar? Siempre nos damos cuenta de que hacemos un proceso donde aplicamos ciertas fases durante el proceso educativo, pero siempre la más importante es evaluar. Entonces, aquí tenemos, ¿por qué evaluar? ¿Por qué evaluamos? ¿Por qué necesitamos emitir ese juicio de valor? Primeramente, en la evaluación de la participación. Aquí tenemos una función formativa y una función sumativa. Mayormente, y ya a lo largo de mucho tiempo, nos hemos dado cuenta que la función sumativa de la evaluación es la que se ha convertido
en la de mayor importancia y mayor relevancia. ¿Por qué? Porque sencillamente yo hago el proceso, planifico, hago el proceso de cumplir con mi planificación y luego me voy directo a lo que es la evaluación. ¿Con qué fin? Yo corrijo como docente, ya sea a través de una evaluación cualitativa o una evaluación cuantitativa, y yo sencillamente emito un juicio de valor y ya sigo al siguiente tema, al siguiente contenido, a la siguiente fase. Bien, ¿qué pasa aquí? Que sencillamente damos un resultado, emitimos el juicio de valor y esto nos lleva a que dejamos de un lado esos elementos que el estudiante puede ir reorientando durante su proceso. ¿Para qué? Para que el aprendizaje sea mucho más positivo y mucho más significativo. Bien, ¿por qué? El estudiante, a ver si nos vamos al, al, a la educación primaria, por ejemplo. Para que un estudiante me sepa dividir, el estudiante debe saber multiplicar. Si el estudiante no se sabe las tablas de multiplicar, el estudiante no va a saber ni aprender a dividir. Aquí tenemos de que una cosa lleva a la otra. Y aquí es donde la función formativa cumple un papel y un rol sumamente importante. ¿Por qué? Porque si sencillamente yo evalúo al niño en las multiplicaciones, el niño no sale muy bien en su evaluación. Emitimos el juicio de valor y sencillamente pasamos al siguiente tema, que son divisiones. Aquí el niño me va a continuar con la debilidad por mucho tiempo, porque una cosa lleva a la otra. Bien, entonces aquí debemos dejar de darle tanta importancia a la función sumativa y darle mayor importancia a la formativa, porque si yo a través de la formativa logro canalizar cuáles son las debilidades que tiene el estudiante, a ver, se sabe la tabla del 2, del 3, pero resulta que la del 7 no se la sabe, pues aquí es donde yo voy a través de la función formativa, voy a canalizar esa situación y que el estudiante logre aprenderse la tabla del 7, porque aquí entonces estoy canalizando a través de una evaluación formativa la debilidad que tiene el estudiante y esto me va a llevar a que yo voy a tener resultados positivos en lo que es la siguiente fase, que serían divisiones. Y aquí yo voy reorientando al estudiante. En relación a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, tenemos una función diagnóstica y es sumamente importante, como les decía hace un momento. La función diagnóstica, a través de un diagnóstico yo me doy cuenta cuáles son las habilidades y debilidades de los estudiantes, cuáles son esos canales por los cuales yo me puedo orientar para tener mejor, digamos, canalizar de mejor manera cada una de las fases que yo voy a cumplir y a través de esta función diagnóstica es que yo realizo mi planificación y adapto mis estrategias, adapto las estrategias de enseñanza y adapto las estrategias de aprendizaje, que esto me va a llevar a través de esas estrategias de enseñanza, de aprendizaje, estrategias didácticas, me va a contribuir a yo tomar la mejor decisión para las estrategias de evaluación y que estas estrategias de evaluación junto con el aprendizaje de poner en práctica nuevas estrategias didácticas, pues vamos a obtener un resultado de manera positiva, una función sumativa. Sencillamente sí, debemos cumplir con el rol sumativo porque hace parte de nuestro sistema educativo y debemos seguir unos lineamientos, un currículum, unas fases y debemos evaluar para poder tener claro si el estudiante aquí va obteniendo o no va obteniendo el aprendizaje. Luego tenemos la función integradora. Aquí es importante que el estudiante a través de su proceso de aprendizaje puede integrarse en las distintas áreas de formación, puede integrarse con su facilitador, puede integrarse con los docentes que tenga a cargo, puede integrarse con sus compañeros, puede integrarse a nivel familiar y todo eso va a contribuir a que al momento del proceso de evaluación
se dé de una manera significativa. Y por último tenemos la evaluación de la asignatura. En este caso, la evaluación de la asignatura debe cumplir una función integradora. Aquí, la asignatura no solamente me enfoca a un área de formación, sino que también pueda integrarme y que esa integración me lleve a este rol de que el docente pueda llevar la asignatura a hechos reales. Es decir, es importante dar elementos conceptuales, sí, pero también llevarlo a la realidad que el estudiante se encuentra. Cuando el estudiante ve que puede llevar a la práctica, que puede llevar a la realidad y que puede integrarlo en su vida cotidiana, la evaluación de la asignatura va a ser va a tener mucho valor al momento de evaluar y de evaluar también las estrategias que vamos a utilizar. ¿Preguntas hasta ahora? No, profe, no hay preguntas. Muy bien. Continuamos con los tipos de evaluación. Aquí tenemos que la evaluación se da según varios tipos. El primero que tenemos allí es según su finalidad. Según su finalidad, tenemos la diagnóstica, lograr un conocimiento inicial. Cuando nosotros iniciamos un curso, pues nosotros vamos a tener una evaluación diagnóstica en el cual nos vamos a ver, por lo menos, esos conocimientos básicos que debe traer del nivel anterior, del año anterior, del curso anterior. Bien, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer una evaluación diagnóstica? ¿A través de qué estrategias? A ver, las escucho. La evaluación diagnóstica se hace para determinar qué aspectos el estudiante tiene en los que haya que reforzar o en dónde tiene fortalezas y dónde tiene debilidades. Entonces puede ser una prueba inicial, ¿verdad? Una prueba escrita, evaluándole de pronto lo que él ha podido trabajar o aprender el año anterior y saber qué tiene claro el estudiante y qué aspectos hay que fortalecer en él de acuerdo con los resultados que arroja la evaluación diagnóstica. Excelente, Maritza. ¿Y de qué van? A ver, Luz Estela no me escucha. Trata otra vez de desconectarte y volverte a conectar. Bien, Maritza, excelente. Pero a ver, ¿de qué manera cómo podemos nosotros hacer esa evaluación? ¿Qué estrategia? ¿A través de qué? Una lluvia de ideas, ¿qué estrategia? Bueno, yo creo que podríamos de pronto, no sé si a través de algún juego, no creo, porque pues estaríamos de pronto desviándonos ahí. Depende, porque si la evaluación es para mirar los conocimientos que adquiere el estudiante, no podríamos hacerlo a través de juego, pienso yo. Bien, pues no, Maritza, si pudiéramos hacerlo a través de juegos, porque si yo hago un juego de las tablas de multiplicar, a ver si Ah, los bueno, chicos saben multiplicar, pues aquí me doy cuenta. Ay, estos chicos les faltó fue en la tabla del 8, pero la del 2, la del 3 y la del 4 se la saben. Y esto yo pero lo cuando voy son llevando a varias través. temáticas, por ejemplo, que uno desea evaluar y desea saber en diferentes áreas, o bueno, a Exacto, través Maritza. de... Exacto, Exacto. Marisa. Por ¿De ejemplo, qué en manera? inglés, profe, en inglés uno puede hacer de pronto un jueguito con el abecedario, Ok, en lengua castellana, a través de lecturas comprensivas, dictados, mirar cómo es el desempeño del estudiante con la interpretación de textos, tal vez en biología, no sé si con experimentos, excelente, excelente. Aquí, observación de mapas, no sé, cosas así. muy bien, muy bien. Muchas gracias, Maritza. Aquí por el chat, Luz Estela nos menciona una rúbrica. Muy bien, esa rúbrica, Luz Estela, la podemos escuchar, la podemos trabajar a través de las distintas estrategias y como lo menciona Maritza, aquí podemos tener entonces que, dependiendo del área en el cual nosotros queremos hacer el diagnóstico, vamos a adaptar
estrategias para lo que es el proceso diagnóstico. Y lógicamente utilizamos, como lo dice Luz Estela, una rúbrica para poder ir vaciando esa información que la actividad me va llevando. Bien, y como vemos, tenemos infinidad de estrategias didácticas en el cual nosotros podemos hacer un diagnóstico saliendo, como lo acaba de mencionar Marix, a través de experimentos, a través de canciones, a través de juegos. Salimos un poco de ese tradicionalismo en el cual estamos ya inmersos y que no sencillamente debemos hacer una prueba para poder darnos cuenta cuáles son esas debilidades o habilidades que tienen los estudiantes. Luego tenemos la evaluación sumativa, que me lleva al control de los resultados del aprendizaje. Es decir, es todo este proceso que vamos contenido a contenido llevando este control del aprendizaje del estudiante. Y la formativa, de la cual les hablaba hace un momento, que permite el desarrollo continuo durante el mismo proceso. Es decir, si estamos trabajando en las tablas de multiplicar, seguimos con el mismo ejemplo, pues vamos a ver dónde hay mayor debilidad y vamos reorientando y reformando estrategias para que el estudiante, a través de la evaluación formativa, pueda ir, digamos, él mismo reorientando su aprendizaje, dándose cuenta cuáles son las debilidades y cambiando estrategias de aprendizaje para poder lograr el fin en ese contenido. Luego, tenemos el tipo de evaluación según su extensión, la global, que pretende abarcar todos los componentes, es decir, vamos a hacer una evaluación global de todo el curso, vamos a hacer una evaluación global del curso en general a través de una prueba, a través de un debate, ¿bien? Y luego tenemos la evaluación parcial, que es la valoración de determinados componentes. Esta es la evaluación que vamos haciendo según se termina un periodo, según se termina un contenido, y aquí vamos de manera parcial evaluando. Luego tenemos según su momento de aplicación. La inicial se realiza al inicio del curso académico. Luego tenemos la procesual, que consiste en la valoración a través de la recogida continua de datos, y es la que vamos haciendo de manera continua. Aquí podemos trabajar la procesual a través de la evaluación formativa, ya que esta me permite recoger datos, avances de los estudiantes y de las reorientaciones que nosotros mismos vamos adaptando. Y la final, la recogida de datos al finalizar un periodo. Esto, por ejemplo, cuando vamos a terminar un lapso, las evaluaciones finales del lapso, donde hacemos una recogida general de todos los contenidos que se dieron en un lapso, en un periodo. Bien, las funciones de la evaluación, esta imagen ya la veíamos en el encuentro anterior, en el cual hablamos de algunas de las funciones de la evaluación. Quisiera que las chicas que tengo conectadas, pues me mencionen dentro de la función de la evaluación que allí tienen, cuál es la que les genera mayor interés y por qué. De las que tienen en pantalla. La retroalimentación, profe. A ver, Maritza, cuéntame por qué. Porque la retroalimentación le permite a uno analizar en qué aspectos se está fallando y reforzar precisamente en esos aspectos para lograr sacar adelante al estudiante donde haya fallado o donde esté fallando uno, porque a veces nosotros mismos también nos planteamos evaluaciones y no tenemos en cuenta muchos aspectos. Entonces a veces nosotros nos estamos equivocando también y no replanteamos lo que estamos haciendo, tal vez en nuestra metodología, tal vez en lo que estemos, la forma como estemos explicando nuestras clases. Debemos mirar en qué estamos fallando, entonces es cuando viene el proceso de retroalimentación. Excelente, Maritza. Eso que me indicas, hay elementos que Maritza me acaba de mencionar y que son sumamente importantes. Primero, a Maritza le llama la atención la retroalimentación y la retroalimentación es fundamental en la evaluación formativa.
Por eso les digo que es tan importante hacer énfasis en la evaluación formativa y no tanto irnos a un resultado de la evaluación formativa. Aquí le voy a dar un ejemplo que los que estamos en el ámbito educativo se nos hace demasiado claro. Tengo un estudiante en el cual hago una evaluación, bien, una prueba objetiva, una prueba estructurada, el estudiante me saca 20 puntos. Resulta que el siguiente contenido, yo trabajo, la niña me saca 20 puntos, la máxima calificación. Luego me voy al tercer contenido y ese tercer contenido tiene relación con el primero. La niña que me saca 20 puntos, aquí ya no maneja de manera muy consciente ese contenido porque ya lo vio. Bien, y aquí es donde es sumamente importante que nosotros los docentes nos demos cuenta que una evaluación sencillamente sumativa, una calificación, no me deja el aval de que el estudiante aprendió significativamente ese tema, ese contenido o esa área en específico. Lo que sucede, por ejemplo, o sea, yo siempre me he preguntado eso con las pruebas del Estado, ¿verdad? Hay estudiantes que en el colegio son excelentes, que les va bien en todas las áreas, pero al momento de ser evaluados por el IFES no les va bien. Ok, Entonces bueno, son cositas que uno como que analiza allí y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Si es un estudiante que durante toda su época escolar se ha desempeñado excelentemente en la parte académica en el colegio, ¿y por qué cuando llega el momento de hacer una prueba IFES, el resultado no es el esperado? claro, Maritza, y es lo que acabo de mencionar. Por eso la retroalimentación y lo que tú me mencionas es muy importante, porque en la retroalimentación sencillamente no está involucrado el estudiante, como tú lo mencionas, sino que en la retroalimentación también está involucrado el docente, porque es lo que te digo, nosotros vamos evaluando las áreas. Bien, nosotros vamos evaluando las áreas, vamos evaluando los temas y vamos evaluando las estrategias que nosotros vamos aplicando. Si nosotros nos damos cuenta que esas estrategias no son las más acordes y las más idóneas, aquí entonces nosotros debemos orientar también nuestra función y por eso lo mencionaba también en la clase anterior, en la cual decía de que la evaluación no solo es para los estudiantes, la evaluación es institucional, la evaluación es del docente, la evaluación es del estudiante, la evaluación es de todos los que estamos involucrados en el proceso educativo. Y aquí, a través de la retroalimentación, nosotros debemos tener continuidad en los contenidos y poder que el estudiante no solamente que vio un contenido hace 3 meses y ya más nunca lo vuelve a ver, sino que ese contenido que vio hace 3 meses le vaya sirviendo a cabo del desarrollo de su asignatura, porque así el estudiante va a tener un aprendizaje continuo y a través de la retroalimentación se va recordando, se va reorientando y nosotros como docentes vamos aplicando estrategias que sean acordes a todo ese proceso que va pasando el estudiante. Bien, muy bien, Maritza, muchísimas gracias por tu aporte. Luego tenemos la evaluación con base a objetivos. La primera nos dice que permite analizar el cumplimiento de las metas propuestas. Nosotros a veces evaluamos con base a objetivos, con base a competencias, bien, que el objetivo y la competencia no es lo mismo, bien, aunque pareciera que sí. Cuando evaluamos con base a objetivos nos dice que este orienta el proceso educativo. Es decir, a través de esa evaluación, nosotros vamos orientando el proceso educativo cuando nos vamos planteando objetivos o metas. Y esto se va analizando a medida que se va desarrollando. Y aquí es donde nosotros vamos canalizando, como lo mencionábamos hace un momento, de las estrategias y vamos canalizando esos objetivos o esas metas que tenemos propuestas. Se limita a una comprobación de resultados. Es decir, yo aquí busco una evaluación sumativa en la cual yo necesito comprobar a través de resultados si se logró ese objetivo o no se logró. Eso es lo que yo busco con este tipo de evaluación. Cada conducta de estudiantes o docentes conlleva a replantear los objetivos o procesos de evaluación y esto es lo que hemos venido planteando durante este encuentro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Que si la conducta del estudiante me lleva a que no logró
el objetivo propuesto que no se está logrando, que a pesar de que lo vamos canalizando, no lo logramos, aquí nosotros replanteamos el objetivo. A ver, yo quería el, que durante esta semana el estudiante aprendiera a dividir, que ese fuera el objetivo, el aprender a dividir, pero resulta que aquí no lo voy a lograr porque me doy cuenta que dentro de la conducta del estudiante es que el estudiante todavía no se sabe la tabla del 7. Entonces yo aquí me planteo que esta semana yo debo volver a trabajar con multiplicaciones para replantear el objetivo. Y hasta que yo no logre hacer la retroalimentación y darme cuenta a través de la evaluación formativa que las estrategias no han sido buenas porque el niño no me ha aprendido la tabla del, porque la mayoría del curso no me ha aprendido la tabla del 7, pues aquí yo busco otras estrategias, me planteo otro objetivo y recanalizo lo que es este proceso. Luego tenemos la evaluación para el desarrollo de potencialidades a través de competencias. Principios en la formación de la evaluación por competencias. La evaluación por competencias es sumamente importante en lo que nos decía Maritza hace un momento, que les digo, dentro de las funciones de la evaluación, ¿cuál es la que más le llama la atención? Y Maritza, sin pensarlo, dijo, la retroalimentación. En la evaluación por competencias, la retroalimentación es el elemento de mayor importancia y relevancia en este tipo de evaluación. Así que aquí tenemos algunos principios. La primera, la coherencia. Nos dice que es la similitud entre las tareas de integración de la competencia y las utilizadas en la evaluación formativa. Aquí me habla de que es una similitud, es decir, que trabajamos en conjunto a través de la competencia y a través de una evaluación formativa. Cuando nosotros vamos a evaluar por competencias, la evaluación formativa es la que más se destaca. ¿Por qué? Porque es la que a través de la retroalimentación vamos canalizando potencialidades, debilidades o habilidades de los estudiantes. Luego tenemos la globalidad. La evaluación de competencias se realiza por sucesivas tareas de integración que solicitan la movilización estratégica de todos los componentes de la competencia que trabaja. Es decir, nos formulamos una competencia de manera global, de manera generalizada, de lo que yo espero que el estudiante logre en este contenido, en este periodo, en este lapso. Aquí yo me doy cuenta de que a través de una serie de tareas, de actividades, de procesos didácticos, de procesos de enseñanza, de procesos de aprendizaje, el estudiante va paso a paso a través de esas tareas, logrando unas fases y en el logro de cada una de las fases, cuando llegamos al final, el estudiante logre conseguir el cumplimiento de la competencia. No vamos a lograr la competencia de una vez, sino que a través de la globabilidad, es decir, de lo macro, se vaya a lo micro y que el estudiante paso a paso logre cumplir la competencia. Luego tenemos el significado. La evaluación debe marcarse en los contextos de realización. Los estudiantes deben sentirse responsables de su propia evaluación. ¿Y cómo se siente el estudiante responsable de su propia participación, de su propia evaluación, cuando el estudiante es participativo en su proceso? No podemos tener un estudiante que solo esté allí sentado siendo receptor de información y que no sea partícipe, sino que a través de estrategias didácticas el estudiante logre darse cuenta de que él es quien puede canalizar su proceso de aprendizaje junto con algunas herramientas que le facilite su docente. Aquí el estudiante puede ir canalizando su propia evaluación, dándose cuenta de sus habilidades, de sus debilidades, y esto le va a llevar al estudiante que, como lo dice Maritza aquí en el chat, que haga aportes a la clase. Y haciendo aportes a la clase, él mismo va a darse cuenta, Maritza y Luz Estela, él mismo se va dando cuenta de cuáles son las estrategias que más le benefician. Cuando el estudiante es partícipe, aporta y se interesa por su propio proceso, el estudiante va a darse cuenta cuáles son las estrategias que más le facilitan para aprender el área de matemática, para aprender el área de biología, para aprender el área de geografía,
y cada una de las áreas, porque resulta de que nosotros los seres humanos no aprendemos todas las áreas de la misma manera. Y esto el estudiante cuando tiene claro del significado de lo que es la evaluación y de lo que es el proceso educativo, el estudiante se vuelve responsable. Tenemos algunas estrategias que son sumamente, me parecen sumamente increíbles aplicarlas en las aulas de clase, en donde el estudiante va llenando una ficha de progreso. En esta ficha de progreso, el estudiante se va dando cuenta cuál es el progreso que él va teniendo. Esta ficha se llena al inicio y al finalizar de la clase. Vamos a hablar del planeta Tierra, de las capas de la Tierra, por ejemplo. Y el estudiante, a través de su ficha, va a llenar cuáles son esos conocimientos que tiene en relación al tema del día de hoy de las capas de la Tierra. Y resulta que el estudiante aquí debe ser sincero y responsable en relación a lo que conoce. Después de que termina la clase, después de que el docente trabaja su planificación, su inicio, su desarrollo, su cierre de clase, aquí el estudiante vuelve a tener otra vez esa ficha y va a llenar esa ficha de progreso en relación a lo que obtuvo, el aprendizaje que obtuvo durante la clase. Y aquí el estudiante va a manifestar si obtuvo un aprendizaje significativo o si quedaron con dudas. Si el estudiante aquí quedó con dudas, lo va a plantear en lo que es esa ficha de progreso y el docente se va dando cuenta que si gran parte de esos estudiantes en esa ficha de progreso quedaron con dudas, quiere decir que la estrategia no fue la más acorde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en plena clase y decimos, hay dudas, siempre el estudiante a cualquier nivel, hasta en el nivel en el cual nos encontramos nosotros, siempre el estudiante va a decir que no hay dudas, que todo quedó sumamente claro. Pero en esa ficha de progreso, el estudiante sí va a manifestar y va a plantear allí las dudas que le quedaron. Y esto me va a dar a mí la oportunidad de poder reorientar las estrategias y poder dedicar, en este caso, si hubo debilidad, poder dedicar más tiempo a ese contenido y antes de evaluar. ¿Bien? ¿Preguntas? No, profe, gracias. Muy bien. Ahora tenemos la evaluación para el desarrollo también de potencialidades y aquí tenemos otra serie de características donde nos dice que el proceso es democrático y el dinamismo contempla diversas dimensiones. Esto me lleva ¿a qué? A que aquí nosotros debemos involucrar a todos los agentes educativos. ¿Por qué? Porque la educación pues tiene diferentes dimensiones. Luego tenemos la retroalimentación, tanto cuantitativa como cualitativa. Y es lo que hemos hablado a lo largo del curso, en el cual pues hemos señalado allí cómo la retroalimentación es sumamente importante, sin tener allí lo que es alguna limitante, ya sea que evaluemos de forma cuantitativa o evaluemos de forma cualitativa. Luego nos dice que la evaluación sirve al proyecto ético de la vida, es decir, necesidades personales, fines, en fin. Cuando nosotros llevamos a la realidad, el estudiante se va dando cuenta cuál es el fin de esa evaluación, por qué yo debo aprender esto, para qué me va a servir en la vida este tipo de contenido, este aprendizaje, y eso me lleva a que el estudiante pueda canalizar de que ese contenido, ese tema y esa área es indispensable que la aprenda. Reconoce las potencialidades, las inteligencias múltiples y la zona de desarrollo próximo de cada estudiante. Aquí, pues, es lo que hemos venido conversando. Todos los estudiantes van a tener ciertas potencialidades, ciertas habilidades y todos no van a basar en la misma. Las inteligencias múltiples, pues, nos lleva a que podamos, a través de estas inteligencias múltiples, adaptar infinidad de estrategias didácticas y que podamos integrar todas esas potencialidades que tienen los estudiantes. Está basada en criterios y objetivos y evidencias consensuadas socialmente. Esto quiere decir que cada evaluación que hacemos va a estar siempre basada en unos objetivos claros que me van a evidenciar a mí si el estudiante cumplió la competencia
o si por el contrario la reorientamos para poderle dar cumplimiento. Y luego tenemos la concienciación de los logros y los aspectos a mejorar. Siempre vamos a tener aspectos que mejorar, no solo en el ámbito de los estudiantes, sino también, como lo decía Maritza, y yo lo mencionaba en el encuentro anterior. Siempre debemos tener claro que la evaluación la debemos hacer a todos los actores involucrados en la evaluación y que día a día nosotros vamos a mejorar aspectos en el proceso, en la praxis, en nuestras funciones como docente y en las estrategias que vamos utilizando, al igual que los estudiantes. Entonces, para finalizar, tenemos la evaluación como un proceso didáctico. ¿Cómo ven ustedes la evaluación a través de un proceso didáctico? Bueno, la didáctica tiene que ver con la enseñanza, todo aquello que nos enseñe algo. Entonces se trata de que en la evaluación se evalúe lo que el estudiante aprende, pero a la vez también se determine las falencias que el estudiante tiene para luego reforzar en esas falencias y sacar adelante al estudiante en cuanto al aspecto en el cual no le haya quedado claro algo. Excelente. A ver, cuando nosotros evaluamos, siempre va a haber un proceso didáctico, porque sencillamente nosotros vamos a adaptar desde que iniciamos nosotros la clase del día de hoy, dijimos que se tienen unas fases. La primera fase es la fase de planificación. Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que a través de esa planificación nosotros vamos a dar cumplimiento a una serie de estrategias de enseñanza, que son las que nosotros ponemos en práctica para impartir conocimientos, las estrategias de aprendizaje, que son esas herramientas que tienen los estudiantes para aprender y adquirir su propio aprendizaje, y las estrategias de evaluación. Entonces, nosotros llevamos un proceso didáctico en el desarrollo de nuestra praxis educativa, pero para nosotros también valorar cada uno de los conocimientos que tienen los chicos, llevamos a cabo un proceso didáctico. Muy bien, adquirir conocimiento, muy bien, Maritza. Y para adquirir ese conocimiento, nosotros aplicamos estrategias didácticas, pero también para evaluar es un proceso didáctico, lo que mencionaba Maritza. A ver, ¿será que podemos evaluar a través de un juego, hacer un diagnóstico a través de un juego? Claro que sí. ¿Por qué no? Pues sencillamente aquí vamos a aplicar una estrategia didáctica que es un juego para evaluar. Entonces siempre vamos a tener el proceso didáctico, no en el desarrollo de la clase, sino también en el proceso de evaluación. Entonces aquí nos damos cuenta de que la evaluación y la didáctica van de la mano y que pues el proceso didáctico me contribuye a que la evaluación sea interesante y que el estudiante pues se compenetre con esta evaluación y pueda demostrar estos conocimientos que pudo haber adquirido. Un gusto saludarte, gracias Estela, gracias Marixa, gracias John por cada uno de sus aportes. Ahorita en un ratico van a tener en plataforma pues la siguiente actividad. Un gusto haberles acompañado el día de hoy. Espero que nos podamos encontrar nuevamente todos en el último encuentro síncrono. Que tengan un feliz día.